Ya el último desayuno, ¿eh? El último día. ¿Os acordáis del primer día que vinimos? Hombre, claro. Yo no mucho, yo llevo 4 años. ¿Os acordáis del año pasado cuando nos tocó disfrazarnos para Halloween, para asustar a los niños de primaria? Íbamos disfrazados de Ya veis. la niña de... Tú ibas con una peluca. Una máscara. Una con el pelo por aquí, así. Que todos lloraban y le ponían patas a todo eso. Yo me iba arrastrando por el suelo ahí. Iban muy asustados. Que estos se pegaron, ¿Qué tal en el internado de los chicos? Muy bien porque están los José. Ya. Si no estuviera... No sabríamos, nos lo pasamos muy bien con él. Sí. Es como nuestro segundo padre. Bueno, señores, es la hora de cenar. Laura, tranquilo. Diga un papel por el suelo. Cerramos todos y tomamos. Vamos, señor Morada, vamos. A mí me encanta cómo explica Lucía. Ya ves. Siempre te lo repite hasta que lo entiendes. Y te ayuda bastante. Nos ha ayudado mucho durante estos 2 años. Sí, es verdad. Cuando hemos tenido algún problema siempre está con él. Es una buena persona. Y profesora. Y amigo. Vamos a ver la diferencia básica entre la célula animal y la célula vegetal, ¿vale? A simple vista ya se puede observar qué es lo primero que observamos. ¿Qué tiene la célula vegetal que no tiene el animal? Núcleo. No, el núcleo tiene las dos. El núcleo lo tenemos aquí. Solo que el animal es más céntrico y en la vegetal está en una excéntrico, que se dice, en un borde. Mira, tampoco se queda atrás, Que es una buena profesora, siempre está. También nos Nos ha ayuda. ayudado mucho. Nos insiste en que hagamos los deberes, estudiemos para probar. Siempre nos insistimos. En valenciano siempre nos juntamos también. A mí me enseñó el valenciano muy bien. Nieves ya s'ha fet una parlante. A veure, Merche, te vaig a dir una frase i tu me dius el subjecte i el predicat. Robert i Montse sempre prenen apunts. El verb seria prenen, el subjecte seria Robert i Montse i prenen a punt seria de predicar. Molt bé, Merche. I ara, com seria aquesta frase en castellà? Te la torno a dir. Robert i Montse sempre prenen apunts. Robert y Monse siempre toman apuntes. I ahí està. ¿Y Tony? Es un buen profesor también. Este caso que Y es del Madrid. Están súper distribuidas las clases porque hace mitad teórica y mitad práctica. Pero es bueno porque nos explica. Y cuando jugamos con baloncesto, nos pasamos bien. Cuidado. Vamos. Venga, eso es. Venga, vas allí. Vamos, Valentín. Vamos, paso el balón. Venga, sal. Venga, vamos. Ahí, giro. Cuidado, no te caigas. Cambio la pelota. Y don Que Vicente, me gusta ganar. don Siempre me Vicente gusta cuando ganar. entra en clase que dice, a ver, señores.
tratan también de la humedad. Ya ves. Sí, bien. Y si no es Macarena, Ya ves. metía gritos a Valentín. A ver, me encanta. No, Valentín trabaja. Pues siéntate, hermano. Estudia. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo os va este año? Bien. ¿Seguro? Sí. Hombre, a mí me dice un pajarito de que os va bien. Las notas... Bien. ¿Demasiado bien? ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a irte peor? ¿Sí? Esto os va a servir de trampolín para estudiar otro Sí, seguramente estudio, seguiremos ¿no? aquí estudiando. Algún grado medio, ¿no? Puede ser. ¿Pero de educación física o el otro que están implantando que es de comercio? De administrativo. Comercio. El de comercio. Muy bien. Muy bien, más o menos para lo que estáis estudiando ahora, ¿no? O sea, que os ha motivado el PCPI para seguir estudiando, ¿no? Sí. Bueno, los mejores momentos para nosotros fue el internado. El año pasado, los fines de semana con el Paco, Ana, Rosy, fueron buenos fines de semana. Nos lo pasamos bien. Paco hacía muy buena comida. Sí, era buen cocinero. El pollo que hacíais estaba. Buah. ¿Y las pizzas? Ya ves. Están dando hambre. Pilar siempre iba hoy vestida, ¿eh? Siempre va Ay, sí. Nieves, buenos días. Buenos días, Geraldine. Buenos días. Buenos días, Merche. Vale, chicas. Venga, Nieves, no te hagas la remolona. Ahora Bueno, y también nos enseñaron a organizarnos, a estudiar. En el plan que vamos o no hemos aprendido mucho. Sí. ¿Es tu coche azul? No. Es quién es ese hombre, ¿no? Blue bar. Es que os vengo contigo. Bueno chicos, ya es ahora. Vamos.